Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Hoy emprendemos un viaje fascinante hacia el corazón de África para conocer al grupo etnolingüístico más influyente y extenso de este continente, los bantúes. En este video exploraremos sus raíces históricas, seguiremos su increíble migración a lo largo del continente y descubriremos la riqueza de su diversidad cultural. Acompáñennos mientras desentrañamos cómo este pueblo ha moldeado la historia africana, enfrentado desafíos y preservado sus tradiciones a lo largo de los siglos. Hoy les contaremos cómo los bantúes marcaron el futuro de la identidad de África y más allá. Prepárense para un viaje lleno de aprendizaje, conexión y admiración y creatividad de un pueblo cuya influencia sigue viva en nuestros días. Comencemos esta aventura juntos. Desde las fértiles tierras de África Central, sus ancestros se embarcaron en una migración extraordinaria. Este viaje moldeó el paisaje cultural y lingüístico del África subsahariana. El legado bantú está entretejido en la misma trama de numerosas sociedades africanas. Sus lenguas, música, arte y sistemas de creencias continúan prosperando. También han influenciado culturas más allá del continente africano, llegando incluso hasta las Américas. Comprender al pueblo bantú es clave para comprender la diversidad y complejidad de la historia africana. Este ensayo profundiza en la cautivadora historia del pueblo bantú. Exploraremos sus orígenes, su épica migración a través de África y las importantes contribuciones culturales que hicieron. Acompáñenos mientras descubrimos el legado del pueblo bantú. La expansión bantú fue un momento decisivo en la historia africana. Fue un movimiento gradual pero de gran alcance de personas. Estas personas compartían un ancestro lingüístico común, el proto-bantú. El análisis lingüístico sugiere que el proto-bantú se originó en la región del actual Camerún. Desde este núcleo central, el pueblo bantú se embarcó en una migración hacia el sur y el este. Esta expansión comenzó hace unos 3000 años. Las razones de esta expansión son complejas y multifacéticas. Probablemente incluyan factores ambientales, presiones demográficas y la búsqueda de nuevos recursos y oportunidades. El pueblo bantú eran hábiles agricultores y herreros. Llevaron estas tecnologías con ellos, transformando los paisajes que encontraron. Sus interacciones con las poblaciones indígenas llevaron al intercambio cultural, la asimilación y, en algunos casos, el desplazamiento. Este ensayo está estructurado como un viaje cronológico a través de la historia bantú. Empezaremos explorando los orígenes y la expansión del pueblo bantú. Luego, profundizaremos en los distintos grupos étnicos que surgieron de esta herencia compartida. Cada grupo desarrolló sus propias costumbres, tradiciones e idiomas únicos. También examinaremos el surgimiento de poderosos reinos bantúes. Estos reinos jugaron un papel fundamental en la configuración del panorama político y económico de diferentes regiones de África. Desde la Gran Zimbabue hasta el Reino del Congo, estos reinos dejaron impresionantes maravillas arquitectónicas y un legado de gobierno sofisticado. Nuestra exploración también abarcará los fundamentos filosóficos de las culturas bantúes. Profundizaremos en su cosmología, su comprensión del universo y sus sistemas de creencias. La filosofía bantú enfatiza la comunidad, la interconexión y un profundo respeto por el mundo natural. La historia del pueblo bantú comienza con un idioma, el proto-bantú. Esta antigua lengua, ahora perdida en el tiempo,
es el ancestro común de todos los idiomas bantúes que se hablan hoy. Los lingüistas, a través de una reconstrucción meticulosa, han rastreado los orígenes del proto-bantú hasta una región en el Camerún actual. Esta región, caracterizada por sus exuberantes selvas tropicales y fértiles suelos volcánicos, sirvió como la cuna de la civilización bantú. Las personas que hablaban proto-bantú probablemente eran hábiles agricultores. Cultivaban productos como ñame, palma aceitera y sorgo, que prosperaban en el clima tropical. Su dominio de la agricultura les permitió mantener poblaciones en crecimiento y establecer asentamientos permanentes. Las razones exactas detrás de la expansión bantú siguen siendo un tema de debate entre los académicos. Sin embargo, se cree ampliamente que una combinación de factores contribuyó a esta notable migración. El crecimiento de la población, junto con el éxito de la agricultura bantú, puede haber llevado a la búsqueda de nuevas tierras y recursos. Además, el desarrollo de la tecnología de la metalurgia les dio a los bantúes una ventaja significativa. Las herramientas de hierro mejoraron su productividad agrícola y facilitaron la tala de bosques para el cultivo. Este avance tecnológico jugó un papel fundamental en su capacidad de adaptación a diversos entornos a medida que migraban. La gran expansión bantú no fue un solo evento, sino un proceso gradual que se desarrolló durante siglos. Comenzó hace aproximadamente 3000 años, con las comunidades de habla bantú moviéndose gradualmente hacia el sur y el este. Su migración los llevó a través de vastas extensiones del continente africano, encontrando diversos ecosistemas y poblaciones indígenas en el camino. A medida que el pueblo bantú migraba, interactuaba con las comunidades existentes, lo que llevó a un complejo tapiz de intercambio cultural, asimilación y a veces conflicto. En algunas regiones, el pueblo bantú se integró con grupos indígenas, adoptando costumbres e idiomas locales. En otras áreas, se establecieron como una fuerza dominante, moldeando el paisaje cultural y lingüístico. No en vano, los bantúes suelen poseer un carácter notablemente irreductible, algo que se ha evidenciado a lo largo de la historia, especialmente cuando los europeos intentaron someterlos. Este espíritu indomable no solo se refleja en su resistencia frente a la colonización, sino también en su capacidad para preservar sus tradiciones, lenguas y valores culturales a pesar de las adversidades. Su fortaleza y determinación han sido clave para mantener viva su identidad a través de los siglos. Uno de los impactos más significativos de la expansión bantú fue la difusión de la agricultura en toda el África subsahariana. El pueblo bantú introdujo nuevos cultivos y técnicas agrícolas en regiones donde la caza y la recolección habían sido los principales medios de subsistencia. Esta revolución agrícola condujo a un aumento de la producción de alimentos, al crecimiento de la población y al desarrollo de sociedades más complejas. La expansión bantú también tuvo un profundo impacto en el mapa lingüístico de África. Hoy en día, se hablan más de 600 lenguas bantúes en todo el continente. Estas lenguas comparten una raíz común en el proto-bantú, pero han evolucionado y se han diversificado con el tiempo, lo que refleja las experiencias culturales e históricas únicas de los diferentes grupos bantúes. Entender las rutas y la cronología de la expansión bantú es clave para comprender la narrativa más amplia de la historia africana. Los investigadores han usado varios métodos para rastrear el viaje bantú, incluyendo análisis lingüístico, evidencia arqueológica y, más recientemente, estudios genéticos. El análisis lingüístico se centra en comparar las lenguas bantúes para reconstruir sus relaciones históricas y rastrear su expansión. Al analizar las similitudes y diferencias en vocabulario, gramática y sistemas de sonido, los lingüistas pueden identificar patrones de divergencia y determinar las rutas probables de migración. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado artefactos valiosos que arrojan luz sobre la cultura material de las comunidades bantúes y sus movimientos. Los estilos de cerámica, las herramientas de hierro y otros restos de la vida diaria proporcionan evidencia tangible de la presencia bantú en diferentes regiones y ofrecen información sobre sus prácticas culturales. Los estudios genéticos han proporcionado más evidencia para apoyar la hipótesis de la expansión bantú.
Al analizar muestras de ADN de diversas poblaciones africanas, los científicos han identificado marcadores genéticos que se comparten entre los grupos de habla bantú. Estos vínculos genéticos confirman la ascendencia común de los pueblos bantúes y brindan pistas adicionales sobre sus patrones de migración e interacciones con otras poblaciones. Los esfuerzos combinados de lingüistas, arqueólogos y genetistas continúan refinando nuestra comprensión de la expansión bantú. Su investigación destaca la complejidad y el dinamismo de este periodo crucial en la historia africana, revelando el legado perdurable del pueblo bantú en el continente y más allá. La expansión bantú dio origen a una asombrosa diversidad de grupos étnicos, cada uno con sus propias costumbres, tradiciones y expresiones artísticas. Este vasto mosaico cultural se extiende por toda el África subsahariana. Aunque estos grupos comparten raíces lingüísticas comunes, sus prácticas culturales y estructuras sociales son variadas. En el sur, grupos como los zulúes, los xhosa y los swazi desarrollaron jerarquías sociales complejas. Sus intrincados trabajos con cuentas, ritmos musicales y tradiciones narrativas continúan cautivando al mundo. Moviéndonos hacia el norte, el tapiz bantú se despliega para revelar los reinos del África Central. Estas sociedades eran reconocidas por sus sofisticadas estructuras políticas, su arte en la talla de madera y la fundición de bronce. A lo largo de la costa este africana, el pueblo bantú se entrelazó con los comerciantes árabes, dando origen a la cultura suajili. El idioma suajili se convirtió en una importante lengua comercial. Esta sección profundizará en el tapiz cultural del pueblo bantú, explorando las identidades únicas y las contribuciones de los principales grupos étnicos en diferentes regiones de África. Sus historias ofrecen un testimonio de la resiliencia, la creatividad y la adaptabilidad del pueblo bantú, que ha dejado una huella imborrable en el paisaje cultural del continente. África Central se erige como el corazón de la expansión bantú, la región desde la que estas culturas diversas se irradiaron hacia afuera a través del continente. Aquí encontramos grupos como los Congo, Luba y Cuba, cada uno dejando su impronta en el panorama artístico, político y espiritual de la región. La costa este de África fue testigo del nacimiento de una fusión cultural única con la llegada de las comunidades de habla bantú y sus posteriores interacciones con los comerciantes árabes. Este intercambio intercultural dio origen a la cultura suajili, una vibrante mezcla de influencias africanas y árabes que moldeó las regiones costeras del este de África durante siglos. El término suajili en sí mismo proviene de la palabra árabe sawahil, que significa costas. Esta conexión lingüística refleja las interacciones profundamente arraigadas entre las comunidades bantúes y los comerciantes árabes que establecieron asentamientos a lo largo de la costa este de África. El idioma suajili, una lengua bantú con importante influencia árabe, se convirtió en la lengua franca del comercio, lo que facilitó la comunicación y el comercio a lo largo de las rutas comerciales del Océano Índico. La cultura suajili se caracteriza por su mezcla única de tradiciones africanas y creencias islámicas. Las mezquitas se alzan junto a las casas tradicionales, lo que refleja la coexistencia armoniosa de estas prácticas religiosas. La cocina suajili es una fusión culinaria que incorpora alimentos básicos africanos como la leche de coco y las especias, junto con influencias de Oriente Medio como el arroz pilaf y las samosas. El pueblo suajili desarrolló prósperas ciudades-estado a lo largo de la costa, incluyendo Kilwa, Mombasa y Zanzíbar, que se convirtieron en importantes centros de comercio, erudición y aprendizaje islámico. Estas ciudades florecieron como centros cosmopolitas, atrayendo a comerciantes, académicos y exploradores de todo el mundo del Océano Índico. El legado arquitectónico del pueblo suajili es evidente en las mezquitas, palacios y casas de piedra de coral, que muestran sus distintivas técnicas de construcción y sensibilidad estética. La cultura suajili es un testimonio del dinamismo y la interconexión del continente africano, donde la confluencia de las tradiciones bantúes y árabes creó una identidad cultural única y perdurable. Sus contribuciones al comercio, el idioma y las artes han dejado una huella imborrable en la historia y el paisaje cultural del este de África y continúan moldeando la identidad de la región en la actualidad.
La expansión bantú no fue simplemente una migración de agricultores y pastores. Fue también una era de construcción de reinos, de gobernantes ambiciosos y estructuras políticas sofisticadas. A lo largo y ancho del continente, desde las sabanas del sur de África hasta las selvas tropicales de la cuenca del Congo, los reinos bantúes alcanzaron la prominencia. Estos reinos no eran entidades monolíticas. Eran tan diversos como el propio pueblo bantú, cada uno con su propia historia, organización social y expresiones culturales únicas. Algunos reinos, como el Gran Zimbabue, dejaron impresionantes ruinas arquitectónicas, testimonio de su habilidad e ingenio. Otros, como el Reino del Congo, participaron en extensas redes comerciales que se extendían a través del Atlántico, conectándolos con el resto del mundo. Estos reinos desempeñaron un papel fundamental en la configuración del panorama político, económico y cultural del África precolonial. En el corazón del sur de África, enclavadas entre las colinas del actual Zimbabue, se encuentran las ruinas del Gran Zimbabue. Este sitio, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, se erige como un testimonio de la destreza arquitectónica y la complejidad social del pueblo Shona. Las enormes estructuras de piedra, construidas entre los siglos XI y XV, han cautivado a exploradores y arqueólogos durante siglos. Construida completamente con bloques de granito sin mortero, la ciudad cuenta con impresionantes muros, torres y una torre cónica que se cree que tenía un propósito ritual. El gran recinto, la estructura más destacada, es una maravilla de la ingeniería, con sus muros que alcanzan más de 30 pies de altura y se extienden por más de 800 pies de circunferencia. El Gran Zimbabue fue una metrópolis próspera, un centro de comercio que conectaba el interior del sur de África con las rutas comerciales del Océano Índico. El legado del Gran Zimbabue perdura, un poderoso símbolo del ingenio y los logros culturales del pueblo Shona. En la costa oeste de África Central, el Reino del Congo surgió como una fuerza formidable en el siglo XIV. Este poderoso reino, que abarcaba lo que hoy es Angola y la República Democrática del Congo, se estableció como un actor principal en las redes comerciales transatlánticas. El pueblo congo, hábiles agricultores y comerciantes, construyeron un reino sofisticado con un gobierno centralizado, una jerarquía social compleja y una vibrante tradición artística. Inicialmente, las relaciones con los portugueses fueron amigables, con los gobernantes del Congo abrazando el cristianismo y participando en el comercio. Sin embargo, la insaciable demanda de esclavos en las Américas pronto tensó las relaciones, lo que llevó al conflicto y la inestabilidad dentro del Reino del Congo. A pesar de su trágico final, el Reino del Congo marcó la historia de África Central. Su legado es evidente en las prácticas religiosas sincréticas de la región, la influencia del idioma portugués y las tradiciones artísticas que continúan inspirando y cautivando. En lo profundo de las selvas tropicales de África Central, florecieron los reinos de Luba y Cuba, famosos por su arte sofisticado, estructuras sociales complejas y gobernantes influyentes. El reino Luba, establecido en el siglo XVI, era reconocido por sus magistrales esculturas, en particular sus figuras femeninas conocidas como Muanapuo. El pueblo Luba también desarrolló un complejo sistema de gobierno, con una realeza divina y un consejo de asesores que desempeñaban un papel clave en la toma de decisiones. El reino Cuba, ubicado en la actual República Democrática del Congo, desarrolló una tradición artística altamente refinada, centrada en textiles, abalorios y máscaras de madera. Los textiles Cuba, conocidos por sus intrincados patrones geométricos y colores vibrantes, servían como símbolos de estatus, reflejando la posición social y la riqueza del usuario. Los reinos Luba y Cuba, a través de su arte, estructuras políticas y prácticas culturales, enriquecieron el tapiz de las sociedades centroafricanas. Su legado perdura en los museos y colecciones privadas que albergan su exquisito arte. Los reinos bantú, como todos los imperios a lo largo de la historia,
No fueron inmunes a las fuerzas del cambio y la decadencia. Su ascenso a la prominencia fue a menudo producto de condiciones ambientales favorables, liderazgo habilidoso y alianzas estratégicas. Sin embargo, las luchas internas, las presiones externas y las dinámicas siempre cambiantes del poder a menudo contribuyeron a su caída. La decadencia de los reinos bantú no significó necesariamente el final de su influencia cultural. Sus historias sirven para recordarnos la naturaleza cíclica del poder. Un concepto central en la filosofía bantú es el de Muntu, a menudo traducido como la fuerza vital o fuerza de vida. Este concepto representa la esencia que anima a todos los seres vivos. El Muntu no se limita a los humanos. Impregna las plantas, los animales e incluso objetos inanimados como rocas y ríos. Según la creencia bantú, el Muntu proviene de un ser supremo o creador, a menudo llamado Nzambi, Mulungu, u otros nombres según el grupo étnico específico. En la vida diaria, el concepto de Muntu influye en cómo las personas bantúes interactúan con el mundo que les rodea. El respeto por todas las formas de vida es un principio fundamental, ya que se cree que dañar a otro ser debilita la propia fuerza vital. La idea de Muntu también subraya la importancia de las prácticas y rituales espirituales. Otra piedra angular de la filosofía bantú es Ubuntu, un término que se puede traducir aproximadamente como humanidad o yo soy porque nosotros somos. Este principio enfatiza la interconexión de todas las personas y la importancia de la comunidad. Ubuntu plantea que la identidad y el bienestar de un individuo están profundamente ligados a sus relaciones con los demás. Anima a las personas a actuar con amabilidad, compasión y generosidad, entendiendo que sus acciones tienen un efecto dominó en la comunidad en general. La filosofía de Ubuntu también da forma a las normas sociales y éticas. La justicia y la equidad son primordiales, ya que cualquier daño causado a un miembro de la comunidad se considera un daño causado a todos. En el contexto moderno, Ubuntu ha ganado reconocimiento internacional como un marco poderoso para promover la cohesión social y la paz. La ética y la moralidad en la filosofía bantú están intrínsecamente ligadas a los conceptos de Muntu y Ubuntu. El marco moral bantú se guía por la creencia de que mantener el equilibrio de la vida es esencial para el bienestar individual y comunitario. Este equilibrio se logra a través de acciones que mejoran la fuerza vital y fomentan relaciones armoniosas. Se cree que las buenas acciones, como ayudar a los demás, mostrar respeto y vivir con honestidad, fortalecen el Muntu de uno. Por el contrario, se piensa que las acciones negativas, como la deshonestidad, el robo o dañar a otros, lo disminuyen. El sistema ético bantú también pone un fuerte énfasis en la reciprocidad y la responsabilidad. Estos principios éticos, profundamente arraigados en la filosofía bantú, ofrecen un enfoque holístico de la vida que integra consideraciones espirituales, sociales y ambientales. La preservación y transmisión de la sabiduría en las culturas bantúes se basan en gran medida en las tradiciones orales. Historias, proverbios, canciones y rituales son los medios principales a través de los cuales el conocimiento, los valores y la historia se transmiten de generación en generación. La narración de historias ocupa un lugar central en las sociedades bantúes. A través de mitos, leyendas y cuentos populares, los narradores imparten lecciones sobre moralidad, comportamiento humano y el mundo natural. Los proverbios son otro elemento importante de la tradición oral bantú. Estas expresiones breves, a menudo poéticas, encapsulan ideas complejas y sabiduría en una forma memorable. Las canciones y la música también juegan un papel crucial en la transmisión de la sabiduría bantú. La riqueza de las tradiciones orales bantúes es un testimonio de la ingenuidad y la resistencia de estas culturas. El ritmo de la vida. La música en la cultura bantú. La música no es simplemente una forma de entretenimiento en las culturas bantúes. Está profundamente entrelazada con el tejido de la vida cotidiana, sirviendo como un conducto para la expresión espiritual,
la cohesión social y la preservación histórica. En muchas tradiciones bantúes, la música se ve como una forma de arte sagrada, un puente entre los reinos físico y espiritual. Más allá de su significado espiritual, la música juega un papel vital en el fomento de la cohesión social y la identidad comunitaria. El canto y el baile colectivos son características comunes de las reuniones sociales, fomentando un sentido de unidad y experiencia compartida. La música también sirve como un depósito de historia y conocimiento cultural. Instrumentos de herencia. Del embira al marimba. El panorama musical del pueblo bantú es tan diverso como sus culturas, con una rica variedad de instrumentos que han evolucionado a lo largo de siglos. Uno de los instrumentos bantú más icónicos es la embira, también conocida como piano de pulgar. Este instrumento consiste en teclas de metal unidas a una caja de resonancia de madera, que generalmente se amplifica con una calabaza. Los tambores ocupan un lugar destacado en la música bantú, sirviendo como instrumentos tanto rítmicos como melódicos. La marimba, un tipo de xilófono con resonadores debajo de las teclas, produce un sonido brillante y resonante que a menudo aparece en la música de conjunto. Estos instrumentos, junto con otros como flautas, trompas e instrumentos de cuerda, contribuyen al rico tapiz de la música bantú. Sus sonidos resuenan a través de generaciones, conectando el pasado con el presente y encarnando el alma de las culturas bantú. Un legado global, la influencia perdurable de la música bantú. La música bantú ha influido en géneros como el jazz, el blues, la samba y el reggae, a través del comercio transatlántico de esclavos y los intercambios culturales. Los ritmos y melodías bantúes dejaron una huella imborrable en América y el Caribe, adaptándose y fusionándose con influencias europeas e indígenas. La música bantú sigue resonando en las escenas musicales globales contemporáneas. Uno de los legados más perdurables de la expansión bantú es el vasto tapiz lingüístico que ha tejido a lo largo del continente africano. Las lenguas bantúes abarcan más de 600 lenguas habladas por 500 millones de personas. Esta diversidad es un testimonio del impacto de las migraciones bantúes desde Camerún a través del África subsahariana. A pesar de su dispersión, las lenguas bantúes comparten una notable unidad lingüística. Esta unidad tiene sus raíces en el protobantú, el ancestro común de todas las lenguas bantúes. El viaje desde el protobantú hasta la multitud de lenguas bantúes que se hablan hoy es una historia fascinante de evolución lingüística, moldeada por la separación geográfica, el contacto entre lenguas y la naturaleza siempre cambiante de la comunicación humana. A medida que las comunidades de habla bantú migraban a través de África, se encontraron con entornos diversos e interactuaron con otros grupos lingüísticos, lo que condujo tanto a la divergencia como a la convergencia en sus prácticas lingüísticas. La separación geográfica jugó un papel importante en la diversificación de las lenguas bantúes. A medida que las comunidades se aislaban geográficamente, sus lenguas evolucionaban de forma independiente, desarrollando características fonéticas, estructuras gramaticales y vocabulario distintos. Por ejemplo, las consonantes clic que se encuentran en algunas lenguas bantúes del sur, como el zulú y el xhosa, son un desarrollo lingüístico único que probablemente surgió del contacto con las lenguas khoisan indígenas. El contacto entre lenguas también jugó un papel crucial en la configuración de la evolución de las lenguas bantúes. En las regiones donde las comunidades bantúes interactuaban con hablantes de otras familias lingüísticas, como las lenguas níger-congo en África Occidental o las lenguas afroasiáticas en África Oriental, se producía un intercambio lingüístico. Este intercambio podía tomar la forma de préstamos de palabras, estructuras gramaticales o incluso rasgos fonéticos, enriqueciendo el repertorio lingüístico de ambas lenguas implicadas. Los procesos lingüísticos internos, como la simplificación gramatical, la analogía y el cambio semántico, también contribuyeron a la diversificación de las lenguas bantúes. Con el tiempo, las lenguas tienden a simplificar sus estructuras gramaticales, regularizar las formas irregulares y cambiar el significado de las palabras, lo que lleva a cambios graduales pero significativos en su estructura general y léxico.
Entre los cientos de idiomas bantúes que se hablan en África, uno destaca por su alcance global y significado cultural: el suajili. Con aproximadamente 200 millones de hablantes, el suajili es el idioma bantú más hablado y sirve como lengua franca en África Oriental y más allá. Su viaje de idioma comercial regional a idioma global es un testimonio del poder del lenguaje para tender puentes entre las diferencias culturales y facilitar la comunicación a escala global. Los orígenes del suajili se remontan a las interacciones entre las comunidades de habla bantú y los comerciantes árabes a lo largo de la costa de África Oriental durante siglos. Esta fusión lingüística dio origen a un idioma único que incorporó elementos de la gramática, el vocabulario y la fonética bantúes, junto con una afluencia significativa de préstamos árabes, particularmente en los ámbitos del comercio, la religión y la administración. El ascenso del suajili a la prominencia como lengua franca regional se vio impulsado por su papel en la facilitación del comercio a lo largo de las rutas comerciales del Océano Índico. A medida que los comerciantes árabes, persas e indios establecieron puestos comerciales a lo largo de la costa de África Oriental, el suajili se convirtió en el idioma del comercio, conectando a personas de diversos orígenes lingüísticos. Su adopción por parte de los gobernantes y las élites locales solidificó aún más su estatus como el idioma del poder y la influencia en la región. La llegada de las potencias coloniales europeas en el siglo XIX trajo nuevos desafíos y oportunidades para el suajili. Si bien las administraciones coloniales inicialmente favorecieron sus propios idiomas, finalmente reconocieron la practicidad y el potencial unificador del suajili, adoptándolo como idioma oficial en sus colonias. Este legado colonial tuvo un impacto duradero en la difusión y estandarización del suajili, dando forma a su desarrollo hacia el idioma moderno que se habla en la actualidad. La trata transatlántica de esclavos desplazó a millones de africanos, incluyendo a los bantúes, sometiéndolos a la esclavitud en las Américas. A pesar del trauma, preservaron su herencia cultural. Estas semillas de cultura florecieron en nuevas y vibrantes expresiones. El impacto de la diáspora bantú es evidente en la música, danza, comida y religión en las Américas. Los ecos rítmicos de los tambores bantúes se pueden escuchar a lo largo de las Américas, un testimonio del legado perdurable de las tradiciones musicales bantúes en el Nuevo Mundo. Los africanos esclavizados trajeron consigo sus sensibilidades musicales, su amor por los tambores y sus intrincados polirritmos, infundiendo la música de las Américas con un distintivo sabor africano. En Brasil, la samba, con su energía contagiosa y ritmos sincopados, lleva la marca inconfundible de la influencia musical bantú. El uso de instrumentos de percusión, los patrones de llamada y respuesta y el énfasis en la danza y el movimiento, todo apunta a las conexiones profundas entre la samba y sus predecesores africanos. De manera similar, en Cuba, la rumba, con sus raíces en las tradiciones religiosas afrocubanas, exhibe fuertes influencias bantúes en sus patrones de percusión, movimientos de baile y espíritu festivo general. Las influencias musicales bantúes también son evidentes en el desarrollo del jazz y el blues en los Estados Unidos. La naturaleza improvisada de estos géneros, el énfasis en el ritmo y la síncopa, y el uso de notas de blues, todo tiene paralelos en las tradiciones musicales bantúes. Se cree que el banjo, un instrumento de cuerda a menudo asociado con la música folclórica estadounidense, se originó a partir de un instrumento africano traído por africanos esclavizados, destacando aún más las conexiones musicales entre los dos continentes. Más allá de géneros específicos, la influencia de la música bantú se puede sentir en la sensibilidad rítmica general de la música en las Américas. El énfasis en los polirritmos, el uso de instrumentos de percusión y los patrones de llamada y respuesta apuntan al legado de las tradiciones musicales bantúes. Más allá de la música, conviene saber que los bantúes utilizan la percusión como una forma de comunicación. Los bantúes eran capaces de leer un libro entero a través de la percusión, transmitiendo sus mensajes de pueblo a pueblo, y todos escuchaban y entendían perfectamente lo que se decía. Ejemplos de estos mensajes podían incluir la muerte de un jefe, la aproximación de un enemigo o el desbordamiento de un río. Los bantúes tenían la extraordinaria capacidad de transmitir estos mensajes mediante instrumentos de percusión.
Las creencias bantúes, profundamente arraigadas en sus tradiciones, encontraron expresión en las Américas, adaptándose y evolucionando en nuevas tradiciones sincréticas. Estas religiones mezclan elementos bantúes con creencias cristianas e indígenas, proporcionando consuelo y fortaleza a los africanos esclavizados. En Brasil, el candomblé refleja las tradiciones bantúes en la veneración de antepasados, la posesión espiritual y el uso de música y danza. Las deidades del candomblé, conocidas como orixás, comparten similitudes con los espíritus bantúes. Los rituales y la música del candomblé reflejan la resiliencia y adaptación de las tradiciones bantúes. En Cuba, la santería incorpora elementos de la cosmología y prácticas bantúes. La santería reconoce un panteón de orishas, algunos con atributos bantúes. La adivinación y los rituales en la santería reflejan la mezcla de tradiciones africanas y católicas. Las creencias bantúes se expresan en el vudú en Haití y la obeah en Jamaica, demostrando la adaptabilidad y resiliencia de estas tradiciones. Estas religiones sincréticas proporcionaron un ancla espiritual y un sentido de identidad cultural. La evolución de las religiones bantúes en las Américas es un testimonio del poder de la fe. Estas religiones continúan prosperando hoy, enriqueciendo el panorama espiritual de las Américas. El pueblo bantú, a través de sus migraciones épicas, su ingenio y su espíritu, ha dejado una huella innegable en el continente africano y más allá. Su legado no se limita a los anales de la historia. Vive y respira en los idiomas que se hablan en el África subsahariana, en los ritmos que laten en el corazón de la música africana y en las creencias espirituales que han encontrado nueva vida en las Américas. Desde las bulliciosas calles de Lagos hasta las onduladas colinas de la sabana sudafricana. Las consonantes clic del Xhosa, los tonos melódicos del Swahili y la gramática compleja del Zulú hablan de la diversidad y adaptabilidad de la familia lingüística bantú. Estas lenguas no son meramente herramientas de comunicación, son recipientes de cultura que llevan dentro de sí las historias, creencias y tradiciones de innumerables generaciones. Los ecos de la música bantú se pueden escuchar en salas de conciertos, clubes nocturnos y salas de estar en todo el mundo. Desde las melodías hipnóticas de la mbira hasta los ritmos contagiosos de la samba y el jazz, las influencias musicales bantúes han impregnado las escenas musicales globales, inspirando a artistas y cautivando al público con su energía, emotividad y complejidad rítmica. Estas tradiciones musicales, nacidas en el corazón de África, han trascendido las fronteras geográficas, conectando a las personas a través del lenguaje universal de la música. El pueblo bantú ofrece un mensaje eterno de comunidad, interconexión y respeto por el mundo natural. Sus filosofías proporcionan un marco para vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con el medio ambiente. El concepto de Ubuntu nos recuerda que nuestro bienestar individual está ligado al bienestar de quienes nos rodean. Nos anima a abrazar la empatía, la compasión y la cooperación. En un mundo dividido, el mensaje de Ubuntu conlleva unidad y responsabilidad compartida. La reverencia del pueblo bantú por el mundo natural ofrece una valiosa lección. Su comprensión de la interconexión de todos los seres vivos proporciona un plan para vivir en armonía con el planeta. La cosmovisión bantú ofrece perspectivas para un futuro más sostenible. La historia del pueblo bantú ha dejado una marca profunda en el mundo. América, Europa y Asia, todos estos continentes han sido influenciados de una u otra forma por la rica herencia cultural y la diáspora bantú. Su legado se manifiesta en la música, la gastronomía, las lenguas y las tradiciones que hoy forman parte del tejido cultural de muchas sociedades. Este intercambio cultural ha enriquecido al mundo, convirtiendo al pueblo bantú en un símbolo de resistencia, adaptación y contribución global. Una historia de migración, adaptación, creatividad y resiliencia. Su legado continúa inspirando y enriqueciendo nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Si te ha gustado este video, dale a me gusta y síguenos para que juntos sigamos explorando este mundo tan diverso. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video, guerreros.